Bueno, dice así la palabra de Dios. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permitan repetirles que lo que dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Sigue diciendo la Biblia. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo he titulado la palabra de Dios, así como lo dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente, vivir por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Antes de adentrar de esta palabra, yo he estado meditando mucho sobre esta temporada de nuestras vidas que ha sido difícil. Usted está allí y yo estoy aquí, pero han pasado muchas cosas durante estos 2 años de pandemia y han pasado muchas cosas en nuestras vidas. Aquí cada uno tendrá un testimonio que contar con todo lo que hemos vivido durante este tiempo, ¿cierto? Sin embargo, también me llama la atención en la manera tan sutil como el enemigo muchas veces ha trabajado en esta temporada en nuestras vidas. Ha sido muy sutil y ha entrado en nuestras casas, en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, no importa quién seamos, no importa cuánto tiempo llevamos de la iglesia, pero muchos hemos sido atacados por el enemigo y hemos hasta titubeado en nuestra fe por situaciones difíciles. Pensemos en siguientes reflexiones que me hacía. ¿Usted cómo le rinde el tiempo para su relación con Dios antes de que existiera una pandemia? Piensen en eso. ¿Cómo ha sido su búsqueda con Dios antes de que, pues todavía estamos en pandemia, pero después de que pasara todas estas cosas que hemos vivido, confinamiento, todas estas cosas, ¿cómo le rinde su tiempo en su comunión con Dios? ¿Es igual que antes, mejor, poco? Medite sobre eso. Otra reflexión, ¿qué tan motivado se siente de venir a la iglesia? ¿Ya lo ve necesario, no lo ve necesario como antes? Mejor me quedo en la casa a ver una transmisión o mejor me quedo viendo prédicas en YouTube porque me parece más interesante. ¿Qué tanta motivación usted siente de venir a este lugar? Piense, medite un momento en eso. ¿Qué tanto, otra reflexión, qué tanto busca la dirección de Dios para tomar una decisión? Tiene que tomar decisiones importantes, tiene que comprar algo, tiene que hacer algo importante en su vida, tiene que emprender un nuevo proyecto. ¿Qué tanto busca la dirección de Dios en su vida en este mundo que está a mil corriendo con todo lo que está sucediendo? Otra reflexión, antes tal vez tolerabas algo que parecían cosas malas, pero ya ahorita te está haciendo normal. Por ejemplo, de pronto alguien, no sé, un ejemplo puede ser, veías por tu casa que maltrataban a la vecina, la maltrataba al esposo y a usted eso le parecía terrible y quería meterse en la situación o algo, pero ya a usted ahora ese tipo de situaciones le parece normal y allá que verá que si se quieran matar que se maten. Otra situación tal vez que antes usted parecía que era tan terrible, pero ahora lo está tomando normal, no sé, piense usted, tal vez estamos viendo televisión y antes veíamos escenas
difíciles y fuertes en la televisión y salíamos espavoridos, pero ahora nos parece tan normal, nos quedamos ahí, disfrutamos de eso. No sé, piense en qué cosas usted antes las veía como pesadas y fuertes y ahora se les está volviendo normal. ¿Por qué les pregunto estas cosas? Porque estamos viviendo un tiempo difícil en donde Satanás ha entrado sutilmente en las vidas de las familias y en la vida de los cristianos y aún muchas veces no nos damos cuenta. Por eso hoy vamos a meditar sobre vivir bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Bueno, vamos hoy a aprender por qué suceden este tipo de cosas y cómo podemos relacionarlos con el poder del vivir el Espíritu Santo. Primero vamos a tener un contexto de esta palabra. Esta palabra está en Gálatas. Yo quiero darle un contexto para que lo pueda entender. En este momento está la iglesia primitiva, ya Jesús había resucitado, ya había encomendado la gran comisión de que la gente hiciera discípulos, y en esta historia nos cuenta que es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, a todas las iglesias que existían en Galicia. ¿Qué pasaba? Ahí se estaba extendiendo el evangelio de Dios y se estaba predicando las nuevas de salvación, pero había un debate entre los cristianos. Y el debate que existía era si la gente que llegaba a aceptar a Jesús en su corazón debía seguir cumpliendo la ley de Moisés. Y había un debate diciendo, no, es que los nuevos creyentes deben de vivir bajo el Torá, tienen que cumplir las leyes de Moisés, porque es que eso es lo que hemos venido creyendo los judíos, y había un debate gigante. Entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia, empezándole a hacerle preguntas retóricas para que entendieran la diferencia que había hecho Jesús a través de la muerte, a través de su muerte en la cruz del Calvario, y hace preguntas como: ¿quién, estando en libertad, vuelve a la esclavitud? ¿Quién, si ha recibido la libertad de Cristo, quiere volver a la esclavitud de vivir bajo las leyes? También empezaba Pablo a decirle: no recuerden que las leyes, el mismo Jesús los dijo, se resumían en solo dos partes, y era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos recuerdan eso? Se lo decía Jesús, y Pablo decía: no empiecen a debatir sobre esas cosas, porque está claro que seguir a Jesús, que vivir bajo Dios, se trata de gracia y fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero increíble esto, porque dice la palabra que empezaban a debatir y Pablo estaba furioso porque no deberían de existir esos conflictos entre ellos. Y empezaban a preguntarse un montón de cosas, que si los cristianos deberían de cumplir la ley, y así que había una división, porque algunos creían y otros no creían. Entonces Pablo, esta carta, para que lo entiendan, empieza a escribirla para que ese conflicto se resuelva, y empieza a decirles y a mostrarle un ejemplo, que Abraham había sido justificado por fe y no por obras, y que antes de que Abraham existiera, no existía la ley, y aún así Abraham creyó a Dios por su fe, y se empezó a crecer esta gran familia de Dios que hoy ustedes y yo hacemos parte. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí entienden un poquito el contexto. Entonces, en resumen, este libro de Gálatas era para hacer entender a la iglesia primitiva, al pueblo de Dios, que el evangelio transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu Santo, no por las obras ni por la ley, sino por la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo debemos de entender que el evangelio de Dios transforma tu vida y mi vida a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu Santo? Amén. Para seguir, quería también contarles un poquito sobre qué es el Espíritu Santo y por qué es tan importante en nuestras vidas. Ya muchos de pronto conocen esto, pero es importante otra vez recordarlo. Recuerden que Jesús también, antes de irse, le dijo a los discípulos: miren, es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, a quienes el mundo no lo pueden ver, pero ustedes lo verán porque sí lo conocen. Y hay muchas palabras que dicen: Juan el Bautista una vez le preguntaron: no, yo los bautizo a ustedes bajo el agua, pero vendrá uno que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego.
El Espíritu Santo es la promesa de Dios, la promesa de Jesús antes de irse de la tierra. Y dijo que no nos dejaría solos, sino que dejaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y la historia bíblica nos lo demuestra. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice que estaban en el día de Pentecostés y de un momento a otro la casa donde estaban se estremecieron los primeros cristianos, y dice que llegó y descendió el Espíritu Santo como unas lenguas de fuego, y la gente fue llena del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, y hubo muchas cosas poderosas. La promesa de Dios viviente estaba siéndose eficaz en la vida de nosotros. El Espíritu Santo es una promesa real que se cumplió y que hoy podemos vivirla y sentirla en nuestra vida. Usted sabe y reconoce que el Espíritu está en su vida por diferentes acontecimientos en los que pasa, y el Espíritu de Dios se hace evidente, y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo en esta noche. Dice en Mateo 3:11, yo a la verdad, este era Juan el Bautista diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, es decir, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo les he dicho. En primer lugar, hermanos, el Espíritu Santo en la vida de los creyentes nos ayuda a garantizar de que tú y yo somos hijos de Dios. Es ese sello que nos garantiza de que tú y yo hemos nacido de nuevo, que tú y yo hemos colgado nuestro pasado, nuestro viejo pasado en la cruz del Calvario, y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y usted recibe el Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Miren, el Espíritu Santo asegura nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Romanos 8:16, si usted tiene un lapicero, un marcador, ráyelo y que no se le olvide hoy. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Usted está hecho de espíritu, alma y cuerpo, y cuando cree en Jesús como su único y salvador, el Espíritu de Dios afirma a su espíritu de que es un hijo de Dios. El sello del Espíritu sirve como una marca para saber que pertenecemos a Cristo. La Biblia dice que algunos viven según la naturaleza pecaminosa, pero debemos de vivir según el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Piensa en esta noche. Yo el otro día, desde hace rato Dios hablaba a mi corazón sobre este tema, y estoy como volando, porque uno puede decir, y yo el otro día meditaba sobre una historia bíblica, pero no la incluí porque es muy extensa, donde había como un conflicto en donde había gente que era bautizada, y decían que los bautizaban los primeros discípulos, pero luego había algo, y es que cuando llegaban los hijos de Dios, los que ya habían sido ungidos para poder bautizar bajo el Espíritu Santo, ya los que estaban bautizados los tenían que bautizar de nuevo, porque no habían sido bautizados bajo el Espíritu Santo. Entonces nosotros ya hemos podido entender que hay muchas personas que pueden venir a la iglesia, pero que no han sido bautizadas por el Espíritu Santo. Y por eso hoy podemos meditar en esto que habla la Biblia, sobre los que viven bajo la naturaleza pecaminosa y los que viven bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, entendiendo algo, yo siempre he meditado, y recuerden que la pelea de los Gálatas aquí era si había o no que cumplir la ley, o si había que cumplir los mandamientos, porque si Jesús nos ha salvado, ¿qué tarea nos toca a nosotros? Y yo meditaba algo que confrontaba mucho mi corazón, y es que tú y yo siempre, y medite también en eso en esta noche, vivimos pensando en que si lo que hago es bueno o malo, si es pecado o no es pecado, si la verdad es algo que está en contra de mi voluntad o no, y queremos intentar toda la vida. De hecho, a veces hacemos cosas que le buscamos la manera de que se pueda inmiscuir en que no sea un pecado, pero que en el fondo es pecado.
Entonces tal vez muchas veces te han dicho que de pronto no decir mentiras es un pecado, entonces tú dices, no, pero es que yo no digo la mentira, yo digo por aquí, es más no digo nada, entonces no es una mentira. Y hemos vivido todo el tiempo en esa batalla campal de entender que qué es pecado y qué no es pecado, y se nos ha olvidado lo que realmente es importante. Y es que tú y yo vivamos en la correcta relación con el Espíritu Santo. Mira, el libro de Gálatas dice, si usted vive, si es guiado bajo el Espíritu Santo, no hay conflicto alguno. Tu vida será un lienzo caminando y caminando bajo la dirección del poder y lo sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Todo el tiempo vivimos pensando, esto es bueno, esto es malo, y se nos olvida recibir la libertad de Cristo. Ese era el conflicto que vivían los Gálatas. Era entender, o sea, ¿qué voy a hacer? Jesús nos ha dado libertad. Y esa libertad nos da la capacidad de, como seres humanos, ir ante Dios, rendirnos ante Dios y que Él sea quien guíe toda nuestra vida. Entonces hay gente pensando todo el tiempo en qué hago, en qué no hago. De hecho hay mucha gente que pasa diciendo, mira, ¿será que esto es bueno o no es malo? Y no está malo dar consejo, no está malo que uno dé consejo. Pero si alguien tiene el Espíritu de Dios en su vida fluirá. Y no tiene que decir, mire, es malo no entrar en este lugar. Si Dios te dirige, si el Espíritu de Dios está en ti, entre, que usted hará la obra que Dios le ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitas vivir bajo el Espíritu. Y es que hay una línea delgada para poder entenderlo, pero ya, ahora sí, adentrémonos. Gálatas 5, 16, 17. Dice así, que ya lo habíamos leído. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Primer punto clave aquí. Deje que el Espíritu Santo le guíe en la vida, no sus emociones, no lo que está en su alma, no lo que dice su cuerpo. Deje que el Espíritu Santo le guíe en la vida. Y dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Qué quiere hacer nuestra naturaleza pecaminosa? Hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que dice y quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y miren lo que aquí quiero que nos adentremos en esta parte. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ese es el 5:17. Aquí dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Qué puede usted meditar sobre esto? Ahí claramente la palabra te está diciendo que los que viven, los que son hijos de Dios, ya no pueden vivir una vida normal de hago lo que quiero y todo esto, porque sin embargo, aunque tengamos la libertad, usted ahora tiene un compromiso con Dios, y es estar pegado y conectado a Dios para saber qué son los caminos o las decisiones que tiene que tomar. Entonces, en este libro de Gálatas empieza diciendo que hay una batalla campal entre los hijos de Dios, entre lo que quiere hacer la naturaleza pecaminosa y lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Entonces hay un gran compromiso. La idea y la tarea entre tú y yo como cristianos es que el Espíritu Santo sea vivificado en nuestras vidas para que eso domine sobre los deseos. Hasta que Cristo no venga, tú y yo no vamos a dejar de sentir eso que dice la Biblia. Todo el tiempo vamos a tener una batalla campal entre nuestra alma, nuestro cuerpo, porque el cuerpo querrá hacer sus deseos, el alma lo dejará llevar las emociones, pero tu espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios, sobre todo para que sea quien domine el barco de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque está claro, ahí en el 17 dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Es decir, ahí hay algo que me destapó la cabeza, y dice, aquí se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces está claro que algo te domina. Si no te domina la carne, te domina el Espíritu, pero hay algo que te domina, y dice la palabra, los dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que queráis.
Entonces, pregúntate eso en esta noche, ¿qué te está dominando? ¿Los deseos de tu naturaleza pecaminosa o los deseos de Dios, los deseos de tu Espíritu Santo? Si no te domina la carne, te domina el Espíritu, pero si no te domina el Espíritu Santo, te está dominando la carne. Yo recuerdo la primera vez que escuché el versículo que dice que los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que están en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y me acuerdo que apenas estaba empezando el Evangelio y yo decía en ese tiempo que no venía a la iglesia, pero mi mente no estaba conectada y yo, o sea, mi vida gobierna la carne. O sea, si yo no pienso en nada, no quiero orar, no quiero buscar a Dios, o sea, mi vida está siendo gobernada sobre la carne. La Biblia es clara, dice, si tú piensas en las cosas de la carne, si tú te levantas y todo es el afán, el celular, y aquí no puedo decir tantas cosas, o no me atrevería a decir tantas cosas que se le vienen a todos a la mente, estás siendo dominado por la carne. Pero si el Espíritu de Dios te domina, algo pasa en ti, y ahí ahorita lo va a decir sobre el fruto del Espíritu. Hay una guerra constante entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, pero siempre debe de gobernar el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición que tú hoy puedas decir, mi vida está siendo gobernada por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí lo dice claro, la naturaleza pecaminosa me llevará a la muerte. Si yo me dejo guiar por la naturaleza de mi pecado, por esos pensamientos, tu cuerpo siempre va a querer irse por el pecado. Si tú te dejaste llevar a la muerte, pero los que viven bajo la naturaleza de Dios, dice, tendrán vida. Y vivirán una vida fructífera en bendición y en abundante. Qué bendición que nos domine el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Espíritu de Dios, gobierna mi vida? Espíritu de Dios, te necesito hoy más que nunca. Gobierna mi casa, gobierna mi vida, sé el timón de mi barco para poder tener una vida abundante en Cristo Jesús. Aleluya. Brinda un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Esa guerra, a veces dirán, oye, pero qué necesidad tener uno esa vida, que sí, que no, que hago lo uno. Pero esa guerra nos da a entender de que tú y yo somos humanos y que dependemos totalmente de la divina providencia de Dios para avanzar en sus caminos. La batalla que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, entre el espíritu y nuestro cuerpo, nos lleva a conocer más a Dios, a entender su gracia, su perdón. Cuando alguien cae en el pecado, miren lo que entendía sobre este libro de Gálatas y lo que podemos entender sobre la ley. La ley de Dios fue escrita porque era como la lupa para que la gente entendiera su pecado, para que la gente entendiera que no matar que matar es malo, que acostarse con la mujer del prójimo era malo, pero ya ahorita tú y yo no debemos de vivir bajo esos preceptos, sino entender que tu vida se debe rendir totalmente en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, y no te olvidas de llevar como ese peso de la ley encima, porque la ley fue clavada en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú tienes hoy una responsabilidad diaria de vivir en comunión con Dios para vivir lleno del poder del Espíritu Santo y avanzar en sus caminos. Mire, cuando alguien falla y está viviendo en esta vida campal entre lo que quiere el Espíritu, entiende la cruz y se enamora más de Dios. ¿Cuántos nos han llegado a los pies de Jesús? Mire lo que decía la Biblia, aquella mujer que limpió los pies de Jesús con sus cabellos, o lo que habla la Biblia de aquella mujer ramera que recibió a Jesús y decía a Jesús, porque dice que al que poco se le perdona, poco ama, pero al que a mayor se le perdona, más ama. Entonces, cuando alguien entiende su pecado y viene a la cruz de Jesús, entiende que hay gracia sobre gracia, que hay gracia abundante para recibir la bendición de Dios y avanzar en medio de su camino. Y también esa batalla campal nos ayuda a entender que Jesús viene. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús viene. Hasta que Cristo no venga, tú y yo vamos a día batallar en lo que quiere tu cuerpo y lo que quiere el Espíritu de Dios, porque cuando venga Cristo es que vamos a vivir eternamente con Él y vamos a recibir de Él la bendición y vamos a estar diferente a lo que hoy vivimos. ¿Cuántos dicen amén?
Sigue diciendo la Biblia. Ahora viene lo que todos casi conocen. Dice, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Recuerde eso. Si el Espíritu de Dios lo guía, ya no está obligado a cumplir la ley de Moisés, porque el Espíritu de Dios está en ti y Él es el quien te guía. Entonces ahora sí viene diciendo, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y esto me llama la atención porque ya todos sabemos qué es pecado. Ya tú y yo sabemos qué es lo malo delante de los ojos de Dios. Y ya tú y yo hemos vivido y hemos salido del pecado y hemos a veces hasta revolcado con el pecado. Y mira, aquí hoy la Biblia te lo va a recordar. Y como la Biblia te lo recuerda, hoy vuelvo y te los leo. Dice, estos son los resultados de vivir bajo la naturaleza pecaminosa. 1, inmoralidad sexual. Y empieza a pensar en esto en esta noche, a ver qué está dominando tu vida, qué fruto hay en tu vida, qué deseos estás dejándote llevar. Impureza, deseos impuros, pasiones sensuales. Estos 3 van ligados a la sensualidad, vienen otros. Idolatría, hechicería, tiene que ver con lo que quita el primer lugar a Dios, lo que está quitando el primer lugar al Señor. Idolatría significa todo aquello que está quitando el primer lugar de Dios y que lo tenemos en primer lugar. Hechicería, usted dirá, wow, ¿quién dentro de la iglesia puede vivir bajo ese pecado sobre la hechicería? Pero si ahí está escrito por algo, ¿cuántos dicen amén? Hostilidad, peleas. Bueno, los primeros estaban como fuertes, pero peleas. Te está dominando, estás dominado bajo la naturaleza pecaminosa. Piensa en la última pelea que tuviste, que no sea hoy. Que no sea hoy porque, ay Dios mío. Celos, algo tan sutil como eso, celos, arrebatos de furia. ¿Cuándo fue la última vez que te arrebataste con furia? La ambición egoísta. Quiero tener tanto dinero, quiero tener tantas cosas, pero pensando en mí, en lo que me hace grande a mí y no pensar en otros. Las discordias, las divisiones, gente que vive para dividir siempre a las personas. La envidia. Y yo digo que esta está muy de moda. Cuando estamos en el Instagram y vimos el 25 de diciembre, las familias felices, las familias comiendo, mejor dicho, manjares, y se despierta esos sentimientos en nosotros. La envidia, queriendo tener la vida de otros. Borracheras. Por ahí decía pastor, yo no sé, no lo he visto, pero que hay gente que los 31 se emborracha, es cristianos. Mira lo que dice la Biblia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y miren lo que dice la Biblia tajantemente. Pablo escribió esta carta y esta parte la cerró diciendo, permítame repetirle lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y es que está claro, alguien que no viva bajo el Espíritu no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué va a hacer en el reino de Dios si no es su lugar? Entonces, hoy empieza a meditar cuál es el lugar en el que quieres estar. ¿Quieres heredar el reino de Dios? Pues no puedes vivir bajo los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y usted escucha esto y dice, ay sí, que no, chévere, uno no lo va a hacer. Pero a diario tú y yo lo sé, vivimos cada día batallando con esto que está ahí escrito en la palabra. Todos los que estamos aquí, con los celos, con la inmoralidad sexual, con los arrebatos de furias, con las peleas, todos los días del año. Usted vive en esa lucha constante, pero la victoria está en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ahora viene la parte más bonita, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En las versiones dice amor. Dice, cuando usted vive bajo la guianza, hay un fruto del Espíritu. Y quiero hacer una aclaración. Yo todo el tiempo decía, ay no, yo quiero los dones del Espíritu, que es amor, paz. Y la Biblia es clara y dice que estos son
el fruto del Espíritu. Entonces, aquí voy a aclarar algo que también habló mucho a mi corazón. Y es que muchas personas decimos que es que yo no tengo el don de la paciencia. Es que yo no tengo el don de la alegría que da el Espíritu Santo. Déjeme decirle que eso no es así. Cuando usted busca a Dios, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu produce, dice la Biblia, produce en nuestra vida todas estas cosas. Entonces usted no puede decir que no, es que yo no soy alegre porque eso no me tocó a mí. No, es que yo no soy paciente porque es que esa parte del Espíritu no me tocó a mí. Todos, absolutamente todos que vivimos bajo el fruto del Espíritu debemos producir en nuestra vida todas esas cosas que dice la palabra allí: amor, alegría, paciencia, fe, mansedumbre, dominio propio. Todos esos productos de vivir una relación correcta con Dios. En varias versiones dice gozo. Y algo también que meditaba, y es algo, hay muchas personas que tienen temperamentos o que tienen distintas características, y yo puedo ser alegre, y ustedes pueden decir, no, Francisco es alegre, pero no quiere decir que aunque yo sea alegre, eso sea fruto o no del Espíritu, porque mi alegría puede ser una alegría insituada o insinuada por un beneficio personal, o por algo que quisiera agregar. De pronto hay mucha gente que se demuestra alegre para encajar en las demás personas. Hay gente que se puede mostrar alegre para poder vincularse con muchas cosas. Hay gente que se puede también hacer que es paciente. Y hay gente que puede decir, no, es que yo soy paciente, pero esa paciencia detrás, hay gente que no quiere conflictos, que no quiere problemas, que quiere dejar como que todo vaya así. Y eso no quiere decir que sea fruto del Espíritu. Cuando es un fruto del Espíritu, es algo que impacta positivamente y es algo sobrenatural. Miren, dice la Biblia, son frutos el amor. Cuando alguien ama desenfrenadamente, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Gozo, cuando alguien tiene gozo en los momentos más difíciles. Ahí sí no es que yo sea alegre, es que es el fruto de alguien que está lleno del Espíritu Santo. La paz, cuando alguien está en momentos tormentosos de dolor, que todo quiere derrumbarse, y alguien está lleno de paz, fruto del Espíritu. No quiere decir que esa persona sea paciente, sino en el momento más difícil en donde tus emociones pueden jugar, ahí está la paz del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Miren, aquí la otra decía benignidad, y hay varias versiones que hablan gentileza, amabilidad. Cuando alguien es amable, alguien un día me preguntó, y yo siempre le decía a Dios, ¿cómo uno puede identificar a alguien que es de Dios o no es de Dios? Yo creo que yo tuve la respuesta con esta palabra hace mucho tiempo, pero hay algo clave, y es cuando alguien tiene todas estas cosas, usted puede decir, esa persona es un hijo de Dios. Está lleno del Espíritu Santo, porque en estos tiempos es tan difícil que haya gente amable, gentil, buena, que sea bondadosa, que tenga fe, fidelidad. En estos días hablaba con alguien, esta es la temporada de entre menos compromisos, mucho mejor. La gente no adquiere compromisos, la fidelidad, la fe, hace parte de un fruto del Espíritu. La humildad, el reconocer que tenemos culpa, en reconocer, en dejar atrás el ego, eso hace parte del fruto del Espíritu. Y algo tan importante, el dominio propio. En estos días meditaba sobre alguien que me estaba ayudando y le estaba dando palabras y todo, y yo estaba allí como, mira, esto no lo puedes hacer, y yo estaba llorando por ahí. Cuando me di cuenta, todo se echó hacia atrás, la persona volvió a caer. Yo sé que a muchos le ha pasado eso y yo me sentí frustrado, pero alguien me habló y me dijo, Pacho, lo que pasa es que uno habla con la gente, pero la gente tiene que nacer de nuevo y recibir el Espíritu de Dios, porque el dominio propio, y me hablaba específicamente de eso, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y por más que tú y yo podamos hablarle a una persona y decirle, mira, esto está aquí, ella llora o él llora y dice, sí, ay, eso es lo que necesito, pero a la vuelta va a caer en su pecado, porque tiene que nacer de nuevo, porque tiene que encontrarse con Jesús, porque tiene que recibir el Espíritu Santo para poder tener dominio propio, para poder tener ese fruto del Espíritu y tener una vida en victoria. ¿Cuántos le dicen amén?
Aleluya. Aleluya. Entonces yo meditando sobre eso, que la gente, así si usted me va a desear un feliz año, diga, deseo, o dígale que está a su lado, deseo que tu 2022 sea un año lleno del poder del Espíritu Santo. Dígale que está a tu lado. Deseo que este 2022 sea un año lleno del poder del Espíritu Santo. Y repítale ahí, que sea lleno de amor. Dile, que esté lleno de gozo, que tengas paz, que tengas paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Aleluya. Bueno, y voy terminando rapidito. Dice, los frutos del Espíritu, recuerde algo. Ya, ahora sí quiero los frutos del Espíritu, quiero decirle algo. Los frutos, el fruto del Espíritu no es algo automático. Usted hoy dice, ay sí Señor, lléname. No es algo automático. Recuerde algo, si usted se va a primaria, cuando aprendíamos la naturaleza, esto requiere cultivarse. Si hoy usted quiere ser lleno de Dios, dice, Señor, yo quiero empezar una vida llena del Espíritu Santo y ayúdame a cultivar esto que quiero para mi vida. Se requiere de intencionalidad, de hacer actos intencionales, de cortar con relaciones, de hacer cosas intencionales, de empezar ayunos, de empezar a vivir, a querer buscar a Dios. Si me toca hacer una vigilia, si me toca empezar a vivificar el fuego de Dios en mi vida, voy a hacerlo. Esto no va a pasar de un momento a otro. Empieza a cultivar esa relación con Dios. Así como hacen con los árboles, podar esos viejos hábitos y cultivar nuevos hábitos en Dios. Confiar en Jesús y vivir bajo la dependencia del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu de Dios es una vida disponible 24/7. No es un solo tiempo de oración, es una vida constantemente en relación con Jesús. Amén. Aleluya. No forzar nada, sino vivir. Solo buscar a Dios y encontrar. Cuando estaba meditando en esta palabra me acordé de una hermana de la iglesia que un día me contaba algo y escribiendo la palabra me acordé, y esa persona estaba aquí y me decía que ella llevaba tiempo orando a Dios porque tenía tiempo de no sentir algo especial en su corazón. Y dijo que ella empezó todos los días a decirle, Señor, yo tengo ratos que no vivo que tú me estremezcas, que tú hagas algo en mi vida, Señor, yo quiero hacer algo. Y esa persona me decía que lo buscaba y me contaba el testimonio y decía que en una madrugada Dios ministró su corazón y impactó su vida de una manera impresionante. No quería que amaneciera el día porque el Espíritu de Dios impregnó su casa, su hogar, y algo sobrenatural estaba ocurriendo. Si tú buscas, si tú hoy deseas eso en tu vida, lo vas a encontrar. Mi hermano, búscalo, que en cualquier momento Dios habrá algo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero terminar esta prédica preguntando, ¿qué te domina? La cruz es la puerta para vivir guiado por el Espíritu Santo, pero el yo puedo, el yo solo lo sé hacer es la puerta para guiar sobre la carne. El Espíritu Santo te guía a la santidad, mas los deseos de la carne te va a guiar siempre a la naturaleza pecaminosa. Entonces hay dos cosas: o te rindes o eres soberbio. O te rindes a Dios o eres soberbio. Recuerden que el salmista un día dijo, estén quietos y sepan que yo soy Dios. La quietud también es importante. Cuando usted se siente en la batalla campal de su vida, la quietud es importante. Quédese quieto y sepa quién es Dios. A veces Dios actuará mejor que tú y yo. Y por último, muchas personas dirán, bueno, y ajá, ¿yo cómo hago todo esto que tú me estás diciendo aquí? La respuesta está en el mismo versículo, en el capítulo 24. Y dice así, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y la han crucificado allí.
Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Mi hermano, la clave está en lo que un día Jesús le dijo a sus discípulos: si quieres seguirme en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Los que pertenecen a Cristo clavan en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los crucifican allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Que tú vivas cada día rindiendo tu vida a Jesús. Que tú vivas en la relación correcta, que tú te sientas perdonado y que ocupes un lugar en la familia de Dios y que cada día seas transformado por la gracia de Dios. Es necesario que moramos a nuestra carne. No subestimamos eso. A veces no, sí, es que yo sé que tengo que morir a mi carne. Sí. Es necesario morir a nuestra carne. Alguien me decía esta semana, pero parece como injusto si Dios nos ha dado pensamientos y todo, ¿por qué morir a eso? Recuerden que nuestra naturaleza caída llegó desde el pecado de Adán y Moisés, y que de Adán y Eva, y recuerden que Cristo vino para perdonar nuestros pecados, y hoy ustedes y yo tener la oportunidad de acceder a la bendición del Espíritu Santo y poder tener una vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Por último, Dios habla. Eso es una frase que tengo durante estos últimos meses y siempre lo digo: Dios habla. Si quieres vivir una vida en que Dios te hable, vive bajo la guianza del Espíritu. Recuerde que hay 3 maneras en las que Dios habla. Él habla a través de su palabra, Él habla de espíritu a espíritu y a través de la congregación. Recuerda, Dios habla, y la única manera de que escuches la voz de Dios es una correcta relación con el Espíritu Santo. ¿Quieres respuesta sobre este año que viene? ¿Quieres respuesta sobre la situación de tu familia? Quiero decirte, Dios habla. Busca la relación correcta con el Espíritu Santo. Pide la llenura del Espíritu Santo. Pide el fruto del Espíritu Santo. Ora para que otros sean llenos del Espíritu Santo. Si ya no sabes cómo orar por otra persona, ora para que el Dios de los cielos se le revele, porque tú y yo podemos hacer hasta ponernos de cabeza, pero no va a pasar nada si no está el fruto del Espíritu en su vida. Pónganse de pie en esta noche. Aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos y que pienses en 3 decisiones importantes que tomaste en este último mes del año. Ponte de pie, cierra tus ojos, levanta tus manos y medita en 3 decisiones importantes que tomaste en este último mes del año. Piensa ahí, no sé qué, tal vez fue que te tocó comprar algo para el año que viene, te tocó dejar algo para adentrar el año que viene. Yo no sé cuáles fueron esas decisiones, pero medita en ellos y hazte estas preguntas. ¿Cuál fue la motivación principal para tomar esa decisión? ¿Había egoísmo en tu corazón? ¿Había sentimientos de supervivencia? ¿O esa decisión te acercó más a Dios, te hizo ser más santo, te llevó a impactar la vida de otros? ¿O tal vez te trajo problemas, caos, deudas, desorden, descontrol? Medita eso en esta noche. Si han sido cosas negativas en tu vida, porque en tu vida está gobernando tu naturaleza pecaminosa. Y yo quiero que oremos en esta hora para que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida y sea Él quien guíe nuestros pasos. Si hay alguien que vino por primera vez y quiere decir: yo quiero sentir el poder sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida, yo quiero vivir esa paz, esa alegría, ese gozo que solo Dios puede dar, levanta tus manos y yo te digo: Dios te bendiga. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo. Señor, lo he intentado todo, pero nada llena mi vida, porque es que es tu poder sobrenatural a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y decía el escritor: esto se trata del Espíritu Santo, de la promesa del Dios vivo.
Si tú has venido por primera vez, dile: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te necesito. Eres todo lo que anhelo. Como el ciervo brota por las aguas, así clama mi alma por ti. Eres todo lo que necesito en esta tierra. Lléname, lléname con el poder de tu Espíritu. Lléname, lléname, Señor. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu presencia. Aleluya. Recibe de Dios en este momento. Recibe paz, recibe lo que necesitas de Dios para vivir una vida victoriosa. Aleluya. Iglesia, levanta tus manos y ora a Dios y dile: Señor, te necesito. He aprendido en esta noche que más allá de cualquier cosa necesito ser lleno del poder del Espíritu Santo. Levanta y clama por llenura del Espíritu en esta noche y dile: dame más. Yo quiero más, Señor. Yo quiero más de tu Espíritu. Yo quiero más. Lléname, que desborde mi copa de aceite nuevo, de aceite fresco. Como dice tu palabra, tú bautizarías con Espíritu Santo y fuego. Que el fuego de Dios descienda sobre este lugar como lenguas de fuego, así como el día de Pentecostés, donde 2 o 3 se reúnen. Ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Levanta tus manos y clama y dile: yo quiero de ti, Señor. Lléname, lléname, lléname. Dame más, dame más, dame más. Yo quiero más de ti, Señor. Dile: clama, clama, clama. Hoy es el día de tu bendición. Hoy es el día en que Dios quiere decirte: sigue, sigue por la guianza del Espíritu Santo. Y dile: Espíritu, lléname, lléname, lléname. Espíritu, Espíritu. Aleluya. Llena con tu fuego poderoso y trae liberación. Trae libertad en esta noche por el poder de tu Espíritu. Dile: Señor, yo quiero más. Él inclina su oído en esta noche para llenarte, para llenarte, para llenarte. Aleluya. Dile: Espíritu, 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 ven a este lugar. Aleluya. Pide, clama sin pena, sin temor. Deja que Dios toque tu vida. Es todo lo que necesitas, te dice Dios. Es todo lo que necesitas en esta noche. Es todo lo que necesitas. Aleluya. Clama a Dios. Llena a Jesús. Por el poder, clama por el poder del Espíritu Santo. No te canses de clamar, aleluya. Desciende como fuego. Aleluya. Escuche esto, dice: algo sucede cuando alguien está reunido en el nombre de Jesús y pide la llenura del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algo que aprendí esta semana, dice:
Un corazón encendido encenderá el corazón de otros. Tú eres como una brasa de carbón. Si eres lleno, si eres encendido por el fuego de Dios, podrás encender la vida de otros. Y si alguien en esta noche necesita ser encendido por tu llenura, porque tú también estás buscando, algo sucede. Algo sucede cuando tú y yo nos reunimos en el nombre de Jesús. Así que tú hoy clama por el poder del Espíritu. Yo te invito a que abras tu boca. Vamos a orar. Hay gente que necesita ser tocada por el Espíritu Santo. Ayúdame a clamar y ora a Dios. Hay amigos que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Hay hermanos, hay familiares que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Clama ahí donde estás, amado Dios. Yo te pido que llenes con el fuego de tu Espíritu, con el poder de tu Espíritu, Señor. En ese momento yo sé que tú lo puedes hacer, porque yo he estado en tristeza, yo he estado en angustia, pero el poder sobrenatural del Espíritu Santo ha sido evidente. Mientras otros lloraban en esa situación, yo pude ver el toque del Espíritu Santo. Mientras otros lloraban por la muerte de alguien, yo podía ver la paz de Jesús. Mientras otros lloraban por las pérdidas, alguien podía sentir el poder sobrenatural de Jesús, el poder sobrenatural de su Espíritu, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo alegría, fe en medio de la oscuridad. Levanta tus manos y di: Señor, yo quiero un 2022 lleno de tu Espíritu. Que me falte todo, pero que tu Espíritu sea quien me guíe. Dice la Biblia: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza desea el mal, que es contraria al Espíritu, pero el Espíritu te da deseos contrarios a ellos. Así que los que pertenecen a Cristo, clavan hoy y dile: Señor, hoy clavo en la cruz mis pasiones. Hoy clavo en la cruz los deseos de mi naturaleza y quedan crucificados allí. Y hoy creo en tu justicia divina, que me hace acepto, que me da libertad. Y hoy puedo empezar un nuevo camino a través del Espíritu Santo. Y dile: Espíritu de Dios, lléname, 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 lléname. Dile: lléname, Espíritu de Dios. Aleluya. Con tu fuego levanta tus manos y clama por el Espíritu de Dios. Así como brama por las aguas, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Así clamo por la presencia de tu Espíritu en mi vida. Así clamo, Señor. Solo te necesito a ti. Hoy dejo la soberbia atrás, el orgullo atrás. Hoy digo: tú lo puedes hacer. Lo podré lograr con la unción de tu Espíritu Santo. Lo podré lograr con la unción de tu Espíritu Santo. Podré obtener la victoria con la unción de tu Espíritu Santo. Podré seguir hacia adelante con la unción de tu Espíritu Santo. Obtendré la victoria con la unción del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya, llena, llena, Espíritu Santo. Aleluya. No te cohibas ante el poder y la presencia de Dios. Aleluya. Él tiene el poder para llenarte. Como dice la Escritura, vive bajo el poder del Espíritu. Vive bajo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dile: lléname, lléname de tu presencia. Clámalo fuerte. Lléname, lléname, lléname. Dilo fuerte. Dile: Señor, lléname de tu presencia. Únete para que el fuego de Dios, dice, cuando estaban unánimes juntos, descendió el Espíritu Santo. Levanta tus manos y clama por el Espíritu de Dios en tu vida. No te importe qué hay que hacer ahora. Lo único que necesitas es ser lleno del Espíritu de Dios. Y dilo con tu corazón: lléname, 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 lléname. Tu presencia, lléname. Dile:
Señor, de tu poder sobrenatural. Llena a tu iglesia, llénanos, Señor. Eres lo único que necesitamos. Eres lo único que necesitamos. Eres lo único que necesitamos. Lléname, lléname. Clama, dilo fuerte. Lléname de tu presencia. Lléname. Dilo fuerte. Lléname, Jesús. De tu poder. Llénanos de tu amor. Dilo fuerte. Lléname, Jesús. Llena con el fuego de tu espíritu. Poder de Dios, desciende como fuego con tu poder. Tú que todo lo puedes, haz algo en nuestra vida en este momento por el poder de tu Espíritu Santo. Hazlo, Señor, por tu infinita gracia, por tu infinita bondad. Aleluya, aleluya. De tu amor, lléname, de tu presencia, lléname, de tu poder, lléname, de tu amor, lléname, de tu presencia, lléname, de tu poder, lléname, de tu amor. Aleluya. Deseo que este nuevo año que empieza sea una vida llena del Espíritu Santo. Que en la madrugada, que en la mañana, que no haya hora que te limite para estar en correcta relación con Dios. Que tu vida sea guiada por el Espíritu. Dice la Biblia que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. La promesa de Dios es real. Su Espíritu está aquí. Yo lo creo porque la promesa de Dios es real. Su Espíritu está aquí. Él lo prometió. Y hoy podemos agarrarnos de su promesa. Y Él es el Consolador, el que el mundo no puede ver porque no lo conocen. Pero tú que has aceptado a Jesús, tú que te has quebrantado y has nacido de nuevo, has podido obtener eso sobrenatural. Recuerda, el fruto del Espíritu es algo sobrenatural. Deseo que eso sobrenatural sea visible en cada día de este año que viene, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya, Aleluya.